Y hablamos del perdón porque se acerca el fin de año y muchas veces miramos nuestra vida en retrospectiva, miramos cómo nos fue durante el año, cómo están nuestros vínculos, entre otras cosas. Así que nos acompaña el psicólogo Gustavo Marín para hablar de este tema. Buenos días, Gustavo. Buenos días, América. Gracias por estar acá. Sabemos que anoche fue la fiesta del IUPA. Sí, me acosté tarde así anoche. Te agradezco que hayas venido. Bueno, vamos a comenzar hablando para nuestro bienestar psicológico, nuestro bienestar mental. ¿Cuán importante es perdonar? Y es muy importante. Bueno, de hecho, el tema del perdón es bueno que, como vos lo decís, porque lo vamos a tomar como un concepto psicológico, porque también la idea del perdón está muy relacionado con lo religioso. Claro, bueno, sí. Pero también es un concepto psicológico en donde se ha empezado a aplicar con el sentido de poder alivianar la carga en nuestra vida, ¿sí? Porque ¿cuándo surge? ¿Cuándo tenemos que perdonar? Y tenemos que perdonar cuando hemos sido víctimas a veces de un daño, cuando nos han herido. Entonces, esto en nosotros produce enojo, que es lo más esperable, ¿sí? Y rencor muchas veces, ¿no? Por el daño que nos han hecho. Pero, ¿cuánto tiempo vamos a estar de alguna manera con este dolor, ¿sí? Con este enojo? ¿Toda la vida? ¿Nos hace bien eso? Entonces ahí es donde el perdón juega un papel importante. Sí, y va a depender, digamos, ese enojo, esa sensación de agravio, va a depender de aquella persona del vínculo que tenemos con aquella persona que nos ofendió, que nos agravió, o independientemente de la importancia que tenga el otro en nuestra vida, es que nosotros vamos a perdonar más temprano o más tarde. Claro, o sea, en estas cuestiones, viste, es bastante subjetivo. Hay que ver qué es lo que nos va pasando a cada uno, porque cada uno tiene su propia vara de qué es lo que es importante para sí mismo y qué no. Supongamos, por ejemplo, una infidelidad. Cada uno tiene, ¿sí? Su propio concepto de qué es lo que puedo perdonar, qué sí, qué no, cuándo, en qué circunstancias. Entonces ahí se verá cuál es el daño que eso me ha producido, ¿sí? En ese sentido, o sea, va a depender de eso, pero también tiene que ver, a veces uno tiende a perdonar antes de tiempo, ¿sí? Y el perdonar es también un proceso, ¿sí? Si yo he aprendido, supongamos, a tener que ser bueno, a reprimir la rabia, el poder sentir el enojo es algo muy importante. Y a veces puedo ir y de alguna manera hablar con la persona, ¿sí? Y explicarle que me he sentido herido, que me he enojado mucho con ella. O sea, eso es también, si es posible hablar con la persona, es bueno que uno pueda expresar qué es lo que a uno le pasó, ¿sí? Claro. Entonces, a veces se puede y a veces no, pero si es posible, es bueno expresar, ¿sí? El enojo que nos ha causado, el dolor que nos ha causado. Y si no es tal, si no se puede hablar con esa persona, bueno, ahí sí uno puede de alguna manera poder conversarlo con alguien, ya sea alguna amistad, ya sea también un terapeuta, para poder darle cabida, ¿sí? a todo lo que es sentido. Porque si no, tendemos a veces a reprimir lo que nos pasa, tendemos a reprimir ese daño que nos han hecho, ese enojo, y eso ya empezamos mal de esa manera. Claro, es hacer como que no pasó nada. Claro, a veces rápidamente queremos como borrar lo que ha pasado, ¿sí? Y perdonar rápidamente, y eso a veces no ayuda, ¿sí? O sea, es muy importante poder diferenciar qué es lo que es perdonar de lo que no es perdonar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay gente que piensa que perdonar es justificar lo que el otro hizo, ¿sí? O perdonar es, bueno, olvidar y empezar todo de cero, ¿sí? Esas situaciones no es perdonar, ¿sí? O sea, perdonar principalmente es algo más personal, es para yo liberar el enojo, ¿sí? La rabia, como decimos, el resentimiento. La palabra te lo dice, resentimiento es volver a sentir todo el tiempo, resentir todo el tiempo, sentir ese enojo todo el tiempo. Y a veces quiero a veces también, a veces no perdono porque quiero que el otro también se sienta culpable, ¿sí? Pero eso es como, de alguna manera, tener una brasa caliente en donde la agarro en mi mano para tirársela al otro, ¿sí? Claro, quiero que el y otro... me termino quemando yo también, ¿sí? Entonces,
a veces está bien sentir la rabia, pero a veces me aferro a la rabia, ¿sí? Y eso no me va a permitir perdonar. Entonces, también a veces requiero de alguna forma el hecho de comprender la situación. Comprender por qué el otro puede haber cometido determinada falta. Sin justificar, sin que eso sea una justificación en cualquier caso. Sí, exactamente, sin que eso sea una justificación, porque a veces, supongamos, qué sé yo, un amigo, ¿sí? En donde me presta dinero, supongamos, y después no me lo devuelve, y yo me enojo, y vuelvo a apostar, y no me lo puedo llegar yo a perdonarlo como para yo estar bien con él, pero si me vuelve a pedir dinero, no se lo presto. ¿Sí? ¿Me entendés? O sea, claro, no olvidas la situación, exacto, lo perdonas. Puedo perdonar a mi amigo, pero no volver a hablar con él, ¿sí? O sea, pero dejo de tener esa enemistad con él interna. ¿Sí? O sea, es un proceso, a veces puedo relacionarme con el otro y a veces no, a veces es algo que yo hago, no necesariamente en presencia del otro. Va a depender entonces del vínculo que se tiene con esa persona que nos agravió y también de la gravedad, digamos, del hecho, ¿no? Exactamente. Eso va a ser lo que determine cuán largo va a ser el proceso hasta llegar a perdonarlo. Exactamente, va a depender de mí, de cómo yo puedo ir pasando por determinadas etapas que tiene que ver con poder sentir el enojo, ver si lo puedo expresar, ¿sí? Y después poder comprender la situación, ¿sí? Hay algunas cuestiones que hacen que yo no, ¿cómo se llama? De que sigo pensando que el otro es un ogro, de que el otro es tan distinto a mí, que lo hizo a propósito. Hay cosas que me voy creando que no facilitan que yo pueda después perdonarlo al otro, ¿sí? Pero por eso yo te digo, guarda que perdonar no es creer que el otro justifico su accionar. Ni exonerar de responsabilidades, ¿no? Pensando en hechos graves. No quiere decir, en el caso de que yo sienta que lo puedo perdonar, eso no quiere decir en ningún momento o bajo ninguna circunstancia que estoy exonerándolo de la responsabilidad. Exactamente, sí, sí. Porque tampoco el perdonar es que yo me pongo por arriba por el otro, ¿no? O sea, también es de poder decir, bueno, vos tenés tu parte de responsabilidad, yo me quedo con lo mío, ¿sí? Pero no me pongo por arriba del otro, como decir, yo te perdono, ¿sí? Como que yo tengo más poder que el otro. Claro, propones ahí ya una asimetría. Y respecto al perdón a uno mismo. Y esto es algo a veces muy importante, porque también a veces en la vida nosotros cometemos determinados errores, hay cosas que se nos pasan, ¿sí? Y tendemos a culparnos mucho a nosotros mismos, a tener resentimientos con nosotros mismos, y no nos perdonamos determinadas situaciones, ¿sí? Y entonces el perdón hacia uno mismo también es importante, el hecho de poder ver qué es lo que pudimos hacer en ese momento. ¿Sí? Porque hay situaciones que quizás desde un estado de conciencia uno podría tomar una decisión, pero a veces en un determinado momento uno no pudo hacer otra cosa. Claro. Entonces es muy importante el hecho de poder bien tratarse uno mismo, decir, bueno, esto es lo que yo pude, y no culparse o exigirse, criticarse. Tenemos una tendencia a criticarnos mucho. Entonces, también es importante el perdonarse a sí mismo, el hecho de decir, bueno, esto es lo que pude hacer en este momento, claro, ¿sí? Y poder estar en paz con uno mismo también. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes.